Vamos a ver. O sea que estábamos... un campo electrostático. Segundo ejemplo, que lo teníamos, ¿no? Si no me equivoco, en el Purcell 1.15, si no me equivoco, que era. Sí, exacto. 1.14, 1.15. Vale. Entonces se trataba de lo siguiente. Teníamos una superficial de carga uniforme. Densidad de carga superficial. Sí. Columbios de por metro cuadrado. De radio R. Entonces teníamos que para esta distribución, vamos a ponerlo, si queréis, de R minúscula. Entonces, ¿qué se produce? Existe una repulsión electrostática entre las cargas con diferentes puntos. Puntos de la superficie. Es decir, que para mantener esta distribución, creo que la puse, supongamos, da igual que sea positiva o negativa, ponerle un signo. Para mantenerlo con ese radio, entonces tenemos que realizar una fuerza para mantenerlo, para contrarrestar la repulsión. Y vamos a ver entonces cómo, tendremos que ver cómo es esa fuerza, y una vez que la tengamos hallada, entonces podemos comprimir un poco más el globo, sabiendo ya partiendo que hemos hecho para esta distribución superficial que sabemos cómo es el campo eléctrico. El campo electrostático en puntos dentro teníamos que era, ¿no?, 0, y para puntos fuera bueno, si ponemos, o sea, estaba dudando si poner R mayúscula o R minúscula, como luego voy a tener que, vamos a, ahí quizás sea mejor ponerle R mayúscula para distinguirlo, porque no puedo utilizar, hacer variar R y decir que es, ¿entendéis? Entonces teníamos 0 y teníamos este valor, que era proporcional a un R al cuadrado, y lo que teníamos, pues naturalmente, era la carga total Q, R al cuadrado, y aquí teníamos la constante de Coulomb, o bien 4pi epsilon sub 0, naturalmente la carga total teníamos que era sigma por 4pi R al cuadrado. ¿De acuerdo? Teníamos esto. Y además sabemos que este salto, o sea, justo este valor, ¿no?, corresponde a cuando R minúscula es R, y este valor, entonces, como Dios manda, esa discontinuidad es de un valor sigma dividido por epsilon sub 0, como debe ser para todas las distribuciones superficiales de carga. ¿De acuerdo? Vale, tenemos esto. Pero esto es el campo, eso es lo que os estaba diciendo al final de la clase anterior, este es el campo creado por toda la distribución de carga. Nosotros lo que estamos buscando es cómo es, para ver qué
qué fuerza tenemos que ejercer en cada punto para mantener esa distribución con ese tamaño, por ejemplo, en esta zona del espacio, o si queréis, en 3 dimensiones, en esta zona del espacio, ¿de acuerdo? Infinitesimalmente pequeña, tendremos una carga infinitesimal diferencial de Q, y la pregunta es, para mantener esa carga infinitesimal ahí en ese sitio, esa distancia R del origen, ¿qué fuerza tenemos que hacer? Pues habrá que ver qué fuerza realiza el resto de la distribución sobre esa carga. Entonces uno dirá, bueno, pero lo tienes aquí. No. Nos ocurre una cosa similar a la que teníamos en el otro problema, y eso es lo que uno tiene que ver. Que tú estás diciendo cómo es el campo eléctrico que crea el resto sobre esto. ¿Y el resto es este? No. Este es todo ello. Vale. Entonces el problema es hallar precisamente el campo. Problema al que nos enfrentamos. Estamos. Hallar el campo eléctrico de la esfera con el agujero. ¿En qué puntos? En puntos del agujero. El agujero es, he cogido una tijera y le he recortado ese diferencial de Q. ¿De acuerdo? ¿Y qué podíamos hacer? Pues, porque es un problema, uno dice, ¿y ahora cómo lo hago? Porque he roto la simetría. Bueno, pues vamos a intentar volver a rehacer la simetría, por así decirlo. Entonces tendríamos esto. Fijaos, estoy rayando para que veáis bien que es el del agujero. Esto será igual a todo ello. O sea, ahí ya tenemos todo como está original. Claro, le tendremos que sumar una carga justo contraria. Lo voy a poner, o intentar poner, vamos a rayar todo, pero con signo contrario. Es decir, que si esta era positiva, ¿no? Esta es positiva, pero esta va a ser negativa. ¿De qué valor? Un menos diferencial de Q. Y es un área infinitesimal. A. ¿Bueno? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Entendido el asunto? ¿Bien? El campo, esto será así, digamos, en general para cualquier punto. A mí lo que me interesa es en puntos aquí, justo donde el agujero. El resto no me interesa. ¿Vale? O sea, que eso hay que tenerlo también en cuenta, porque uno dice, bueno, en todos los puntos no lo necesito. Lo necesito únicamente en este punto. Bueno, vamos a ver cómo es el de todo ello. Ya lo tenemos, lo acabamos de discutir hace un momento, ¿no? 0 dentro, y tendremos aquí, vamos a ponerlo justo, o sea, estoy en este punto, ¿no? Si queréis voy a hacer otra representación. Esto es intentar hacerlo tridimensional. Quizás se vea mejor, porque voy a hablar de puntos dentro y puntos fuera, si me permitís y hago una representación bidimensional, es decir, un corte de la esfera, justo por donde está el agujero. ¿Se entiende? Porque yo creo que si ahora digo, ahora en este punto y eso es dentro y aquí es fuera, quizás no se vea bien en la representación gráfica, ¿no? Yo en la cabeza lo tengo claro, pero quizás vosotros al verlo o verlo posteriormente no lo veáis. Por eso, vamos a hacer otra vez esto. O sea que tenemos aquí, con el agujero, vamos a hacerle aquí el agujerito. No sé por qué nunca, que consta que me he entrenado en casa muchas veces a utilizar las herramientas de círculos y eso, pero nunca me decido. Digo, siempre voy más rápido haciéndolo, pero bueno. Más, o sea que esto tendríamos más, ¿no? Esto sería más. Y aquí tendríamos, claro, como es una representación bidimensional, estoy rellenando justo y aquí tendríamos menos. ¿Vale?
negro estábamos, aquí. Y ahora digo, muy bien, pues veamos a ver cómo es el campo de esto. Para puntos muy cerca, vamos a poner más o menos dónde está el agujero. En puntos muy cerca por dentro, infinitesimalmente cerca de donde yo quiero justo, ¿no? Yo lo quiero hallar en ese punto. ¿Qué tenemos? El campo es cero, de toda la distribución esférica, cero, ¿no? Y aquí, por fuera, justo por fuera, ¿qué es lo que tendremos? Lo había puesto hace un momento, sigma dividido por epsilon solo. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy separando un poco, pero tenéis que ver que eso es muy, muy, muy cerca, infinitesimalmente cerca, es decir, me estoy acercando por dentro y me estoy acercando por fuera a ese punto. Nosotros sabemos, claro, que hay una discontinuidad. Yo estoy hablando de puntos infinitesimalmente cerca y vuestra pregunta sería, pero cuidado, Miguel, que yo lo necesito en ese punto. De acuerdo, estoy de acuerdo, no os intento engañar. Bien, eso es lo que tenemos, una discontinuidad aquí. Si tiendo por un lado tengo un valor, si tiendo por el otro tengo otro. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en esta. Es un trocito superficial, pero ahora fijaos que yo también me voy a acercar por dentro y por fuera voy a quitarle el menos diferencial de Q. Y le voy a poner aquí flechas si queréis para que lo veáis claramente cuál es el sentido del campo. Lo voy a poner en colorado, ¿no? Si digo que es positiva, pues entonces tendremos, el campo será este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, madre. En ese punto. Dentro cero, no tengo que poner ninguna flecha. Pero ahora lo voy a hacer con verde, quizás a ver qué tal se ve el verde. Para esta, que era negativa. Y ahí lo que tengo es, fijaos, si me acerco mucho, mucho, ¿qué es lo que estoy viendo? Para mí los bordes están, aunque sea infinitesimalmente, están muy alejados. Para mí es una superficie plana. Fijaos que yo me puedo acercar todo lo que quiera a este punto por un lado y por el otro. Entonces ahora, claro, lo que me voy a basar es en lo que ya sabemos también. Para una superficie, lo que hice, ¿por qué creéis el otro día cuando tuve tanto interés en decir vamos a hacer los límites cuando, en ese caso? Precisamente para aplicarlo ahora, entre otras cosas. Bueno, pues entonces dices, pues muy bien, Miguel, ya eso también lo sé. A un lado, o sea que estoy en este caso, a un lado tendré, y si es negativo, el campo irá de esta manera y tendrá un valor en módulo que será sigma dividido por 2, epsilon sub 0, sigma dividido por 2, epsilon sub 0. En módulo, en magnitud. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, pues lo que estoy poniendo ahí, en módulo 2 epsilon sub 0. Y vamos a ponerle las flechas, que es lo importante. Sigma dividido por 2 epsilon. Bueno, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es sumar y ver qué es lo que ocurre, no os preocupéis, a un lado y al otro, y luego miro a ver si resulta que en ese punto, hombre, uno tiene que esperar que sea continuo, porque las únicas discontinuidades son con distribuciones superficiales de carga. Vamos a ver si es continuo o no es continuo. Para puntos, aquí, ¿no? Vuelvo a marcar a un lado y al otro, y entonces tendremos, si queréis lo pongo en negro, tendré que sumar este y este. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, yo diría, claro, en el sentido contrario, pero este es el doble de grande, es decir, que aquí tendré con ese sentido. Con ese sentido si la carga es positiva. El problema es idéntico si yo considero la carga justo todo lo contrario, nos va a salir. Muy bien. Y aquí, en este punto, o sea, en puntos externos, ¿no? Sigma dividido por 2. Y en puntos internos, muy cerca, ¿qué es lo que tendré? Tengo aquí un 0, estoy sumando esto. Sigma dividido por 2 epsilon sub 0, en magnitud, y apuntando. Anda, está apuntando. A ver que quede bien claro el sentido. Y su magnitud. Es decir, la misma dirección y el mismo sentido.
por un lado, por dentro, es decir, por dentro lo que es aquí, este es punteado, ¿no? Según me voy acercando al punto que yo quiero. ¿Es continuo o no es continuo? Sí, es el mismo valor, por supuesto. Las discontinuidades están aquí, pero aquí donde el agujero no tenemos carga no tenemos una distribución de carga superficial, por lo tanto, el campo eléctrico tiene que ser continuo. ¿De acuerdo? Vale. Genial. Y de valor, voilà. En este punto, vamos a ponerlo. Vamos a borrar aquí. ¿Dónde se encuentra? El agujero es sigma. Bien. Ahora sí tenemos el campo. Tenemos el campo creado por la distribución con el agujerito y ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ejerce ese campo sobre el diferencial de Q que tenemos por ahí? ¿Estamos de acuerdo? Será entonces el valor del campo en magnitud, por supuesto tendríamos E por diferencial de Q, o diferencial de Q por M, igual. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver en magnitud cuánto tenemos eso. Teníamos sigma dividido por 2. Sigma dividido por 2 sigma sub 0. ¿De acuerdo? Por sigma. Y el área, vamos a ponerle un área infinitesimal, el diferencial de A, ¿no? Es decir, que tendremos aquí un sigma cuadrado, si queréis. Esta es la fuerza, la magnitud de la fuerza que está ejerciéndose sobre... Bueno, es una fuerza infinitesimal, vamos a ser cuidadosos con las cantidades. No puede ser esto finito y esto infinitesimal, vamos a ponerlo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que tengo que hacer por unidad de área. Ya sabéis qué presión tengo que estar ejerciendo. 1 dividido por 2 epsilon sub 0 por sigma al cuadrado. ¿Bien? ¿Hacia dónde? Hacia adentro, naturalmente, para contrarrestar esta fuerza de repulsión. Vale, ya lo tenemos. Si habéis pillado esto, ahora ya es, digamos, cuesta abajo. Sabéis que es un poco más difícil que lo de los planos, pero cuidado, el de los dos planos tenía parece tan fácil que ese es el peligro del de los dos planos. Porque ya veis cuando, no lo que discutimos, decir, bueno, ¿y cuál es la fuerza de atracción que había entre los dos planos? Uno dice, pues coge el campo creado por los... ahí ya has metido la pata. Es decir, que yo diría que el otro es más peligroso que este, porque en este te fuerza mucho a pensar sobre lo que estás haciendo. Bien, ahora el siguiente paso es decir, vamos a crear campo en una zona del espacio donde no había campo. ¿Cómo lo podemos crear? ¿Dónde no había campo? Dentro de la superficie esférica. ¿Cómo podemos crear un poco más, ¿no? Comprimiendo. Del espacio donde no existía, donde era nulo. Lo podemos conseguir comprimiendo
comprimiendo la superficie esférica. Es decir que si tenemos, pongo en otra, ahora es donde, si queréis, utilizo R minúscula, porque ahora va a cambiar el radio. O si queréis, sigo utilizando, no sé, ahora mismo casi vamos a ser, voy a intentar ser, si utilicé R mayúscula, bueno, sigo utilizando R mayúscula, tampoco pasa nada. O sea, que teníamos inicialmente, porque creo que a lo mejor os iba a confundir luego, para la desgracia de que, es que miráis los apuntes y no los libros. Ya veis, de palabra uno lo pilla, pero dentro de un rato, si uno lo lee, dice, uy, ¿y ahora qué era? Me ha cambiado. No ha dicho nada, sí lo ha dicho. Muy bien, lo que estoy diciendo es que entonces con un radio ahora tendríamos R, diferencial de R, un poco, infinitesimalmente. Bueno, una esfera, pasamos de tener una esfera de radio R mayúscula a una esfera de radio R menos diferencial de R. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ahora uno piensa cómo era el campo para la esfera antes y después y ve la diferencia. Aquí sigue siendo 0 el campo, pero aquí en esta zona rayada en verde que tenemos aquí, antes era nulo y ahora es distinto de 0. Justo es en esta zona donde, digamos, comprimiendo estamos creando campo. En esta zona en la que anteriormente el campo era nulo, ahora ya no lo es. Ahora es distinto. ¿Vale? ¿Qué volumen tiene, por cierto, esa zona? Esta zona, cuyo volumen es, fijaos que lo estoy comprimiendo infinitesimalmente. A ver, un diferencial de V, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso? Bueno, ¿cuánto es eso? Teniendo en cuenta que es infinitesimal, ¿eh? O sea que fijaos que estoy diciendo, por si no, evidentemente pues diríais, cojo un volumen, ¿no? 4/3 de pi r al cubo para 1, 4/3 de pi, lo resto y ya lo tengo. Pero fijaos que es un movimiento infinitesimal. Entonces, ¿eso qué valor tendrá? La superficie, por la distancia que la estoy moviendo yo un poco, 4pi r al cuadrado diferencial de r. ¿De acuerdo? O sea que lo otro, para finito, está claro, pero es infinitesimal, por lo tanto tiende a este volumen que estoy. Todo el mundo lo ve, el área de la superficie, por la distancia que lo estoy moviendo. Muy bien. ¿Y cuánto trabajo he tenido que hacer? ¿Qué hemos tenido que realizar para comprimir, al comprimir? Fijaos ahora, trabajo. Fuerza por desplazamiento. Uno dice, bueno, pero en cada punto, claro, puedo cogerme en cada trozo infinitesimal, ¿no? Ver cómo es esa fuerza, multiplicarla por el desplazamiento y sumar para todo ello, pero yo creo que se ve que en todos los puntos es radial la fuerza de repulsión, por lo tanto la fuerza que tengo que ejercer es radial hacia adentro en todos los puntos, de magnitud la misma que teníamos ahí,
que era 1 dividido por 2 epsilon sub 0, sigma al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Y por la distancia. Claro, ahora tendré, es decir, precisamente ahora es todo el área de la superficie esférica. El trabajo que tengo que realizar es positivo, ¿estamos de acuerdo? La fuerza que estoy ejerciendo y el desplazamiento son dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Muy bien, tendremos entonces 1 dividido por 2 epsilon sub 0, sigma al cuadrado. Ahora, ¿qué tendríamos en el área? 4pi r al cuadrado. Y ahora tendremos el desplazamiento infinitesimal, diferencial de R. La fuerza en todos los puntos por el desplazamiento, ahí ya es sumado sobre toda la superficie. Desplazamiento, fuerza, desplazamiento. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Vale, ¿y esto? Esto no es nada más que, bueno, vamos a ponerle, como es un desplazamiento infinitesimal, un trabajo infinitesimal. Esto es diferencial de V. Y ese trabajo que que tenemos que realizar, ¿a dónde ha ido a parar? Ha ido a parar en que hemos creado campo eléctrico. Por lo tanto, eso queda almacenado, ese trabajo queda almacenado en forma de energía potencial. El trabajo externo que hemos realizado nosotros queda almacenado en forma de energía potencial. Es decir, que tendremos aquí voy a repetirlo, Lo único, voy a quitarme esto y voy a poner aquí el diferencial. ¿Bien? Vale. O sea que tenemos ahora digo, bueno, pero por unidad de volumen del espacio donde estoy creando yo campo eléctrico, vamos a utilizar, esta la he intentado hacer la U bien grande. ¿No? Tendríamos aquí un sigma al cuadrado. Perdón, no diferencial. Energía potencial almacenada por unidad de volumen. Genial. Bueno, pero vamos a ver, lo queremos poner esto en función del campo eléctrico en esos puntos donde hemos creado nosotros donde era cero y donde ahora no era cero. Fijaos que es un desplazamiento infinitesimal. ¿Cómo era el valor del campo aquí en este punto, justo por encima, por fuera de una distribución superficial de carga? Sigma dividido por epsilon sub 0. No 2. Sigma dividido por epsilon sub 0. Cero. Aquí es 0, ¿no? Ahora lo he comprimido. Es decir, que ahora estoy mirando, aquí sigue siendo 0, en esta zona donde antes era aquí 0, pero ahora es, ¿qué valor? Uno dice, bueno, tienes una distribución superficial de carga, justo en puntos por aquí, tendré sigma dividido por epsilon sub 0. O sea que el valor del campo, en esta zona rayada, ¿no? Es esto. En modo magnitud. Eso quiere decir que tendremos aquí 1 dividido por
2 epsilon sub 0, es decir, que tendremos aquí sigma epsilon sub 0 por E, sigma cuadrado epsilon sub 0 al cuadrado por E al cuadrado, es decir, que tendré aquí epsilon sub 0 al cuadrado, E al cuadrado. Por lo tanto, la conclusión es 1/2 que es el mismo resultado que habíamos obtenido en el primer problema o en el primer ejemplo. ¿Cierto? Vale. Lo hemos hecho con 2 ejemplos. En el Purcell viene, o sea, cómo se logra el campo en esos, de varias maneras. La manera, como lo he explicado yo, fijaos, para ver el trabajo necesito la fuerza, necesito el campo en esos puntos, lo propone como un problema. Me parece que lo dije, no sé si era el problema 1.78. Y en el texto viene, dice, lo he hecho así, pero se puede hacer de varias maneras similares, análogas, y una de ellas sí te remite a los problemas. A mí me gusta mucho esto. Y así, digamos, es como un problema-teoría. ¿Bien? Bueno, ahora viene el asunto de calcular, o sea, tenemos ya la herramienta. Ahora podemos hacer algún ejemplo. Lo mismo que en el Purcell y lo mismo que propone en el problema 1.32. Ya no me acuerdo de memoria si uno es, o sea, que diré, se trata de distribuciones esféricas de carga. Aplicación, vamos a aplicar. ¿Alguna pregunta antes? Pero otra vez, insisto, aquí el problema de ver esta expresión, energía por unidad de volumen, el problema de ver esto es que la mente, el cerebro, inmediatamente nos está llevando a pensar que yo miro un metro cúbico en el espacio, ¿no? Y digo, pues sé cómo es el campo eléctrico en ese volumen, y digo, anda, pues la energía en ese volumen es eso es falso. Esto es un promedio que estamos haciendo, ¿de acuerdo? No, tú no puedes decir en este volumen, no, tú has creado todo el campo, en todo el espacio, y te ha costado tanto trabajo. Y puedes, de eso, llegar a una expresión que te está diciendo cómo es por unidad de volumen. Pero no puedes decir, aquí tengo tanto, no lo puedes separar. Ese es el punto así quizás más delicado de... Pero sí es cierto que es un valor, una fórmula, como os gusta a vosotros aprenderos de memoria y a todo el mundo, que es decir, bueno, y ahora quiero saber cuánto trabajo, cuánta energía hay almacenada. Vale, ejemplos. Vamos a cogernos, si queréis, pues eso, la superficie esférica y luego la esfera total. Ejemplos. Uniforme, en ambos casos. Y aquí una esfera maciza de carga, también uniforme. Mientras que en este caso pues hablaríamos de sigma, en coulombs dividido por metro cuadrado, en todo caso aquí de densidad volumétrica, coulombs dividido por metro cúbico. ¿Bien? Si queréis, en ambos casos estamos repartiendo la misma carga Q. Podemos utilizar la misma letra. Lo único, en uno lo estoy repartiendo sobre la superficie de radio R y en el otro lo estoy repartiendo en todo el volumen de la esfera de radio R. Pues vamos a ver qué nos preguntamos. Energía. Para el primer caso. El de arriba. Queremos calcular U. Uno dice, tendrás que sumar para todo el volumen del espacio. Esta es todo el espacio.
todo. O sea, todo. Sin excepción, todo. Y uno dice, uy, ostras, esto va a diverger, va a ser infinito. Vamos a verlo. Primero vamos a darnos una oportunidad, ¿no? A ver, porque a lo mejor converge a un valor finito. Bueno, si uno ve esto, pues dirá, por lo pronto divide y vencerás, tendrás que hacer la integral de volumen para el dentro, puntos dentro, volumen dentro de la esfera. Voy a poner aquí. Dentro. Para el espacio fuera de la esfera. Bueno, estamos en la superficie esférica. Sabemos en ambos casos la expresión 1 medio de epsilon sub 0 por el valor del campo elevado al cuadrado de la magnitud. ¿Cómo es en puntos dentro? Para. Necesito poner algo, iba a decir. Tengo que ver cómo es el campo dentro de la esfera, de la superficie esférica, que es 0, ¿no? 0. ¿Tan sencillo como eso? Cuidado, en la esfera maciza no. Estoy hablando de la distribución superficial y esférica. En puntos fuera, a ver qué tenemos ahí. Tendremos 1 dividido por 2, un medio. Voy a ponerle epsilon sub 0. Y tenemos la magnitud del campo. ¿Cuánto vale el campo? La magnitud. Tendremos a una distancia, fijaos, estoy aquí, ¿no? A una distancia del centro R, si queréis. Entonces tendremos, pues si queréis, 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0, la constante de Coulomb, y tendremos, se comporta como si toda la carga estuviese en el centro de la esfera, Q, R al cuadrado. Esa es la magnitud del campo. La magnitud, ¿veis que digo la palabra magnitud? Porque es un vector. Entonces aquí tendré que esto, elevarlo todo ello al cuadrado. Es decir, que tendremos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0 al cuadrado, Q cuadrado, R a la cuarta. Tenemos todo eso, 1 medio epsilon sub 0, E al cuadrado. Pero ahora nos queda, naturalmente, el diferencial de volumen. Esto es el valor del campo en este punto. Todos los puntos a la misma distancia tienen el mismo valor del campo. Es decir, que yo puedo cogerme otra vez, como hice anteriormente, y decir, el diferencial de V podría, cuidado, ¿qué simetría tiene el problema? Esférica, ¿no? Una integral de volumen, ¿cómo se expresa? Como una triple integral. ¿Estamos de acuerdo? En coordenadas polares esféricas. Es decir, que si hago eso y os pregunto en coordenadas polares esféricas cómo sería el diferencial de V y poner integral, ¿cuánto valdría? Estoy cogiéndome un volumen infinitesimal. ¿Cuánto valía? Diferencial de R, diferencial de θ, diferencial de φ. Siendo la notación estándar de los ángulos. ¿Y qué tenía? No, pero eso falta. Primero, dimensionalmente, eso no cuadra. Los ángulos son adimensionales. Aquí las únicas dimensiones las tienes en diferencial de R, longitud. Un volumen, yo diría que no es longitud. ¿Te das cuenta cómo os puede ayudar ahora a decir, anda, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Pues lo mismo, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, vale, pongo las coordenadas polares. Pero ahora pensáis y decís, si esto no tiene dimensiones, me falta un longitud al cuadrado por algún sitio. Y yo diría que ¿no? Tendríais ahí un R al cuadrado. Eso como mínimo, ya por lo menos dimensionalmente es correcto. Pero uno se acuerda y uno dice, cuidado, que por ahí teníamos la proyección, ¿no?, sobre el plano XY. R cuadrado seno de θ, diferencial de R, diferencial de θ, diferencial de φ, en el orden que queráis. Esto es en coordenadas polares esféricas.
Eso significa que, evidentemente, esto lo meto aquí, y entonces tendríamos una triple integral en R, en θ y en φ. Pero vamos a trincarnos dos de ellas inmediatamente. Es decir, dos de ellas son inmediatas. Y el resultado que me va a dar es precisamente el 4pi r al cuadrado que me voy a meter yo ahora. ¿Cómo? Pues haciendo lo que yo ya estaba llevándoos a pensar, decir, todos los puntos tienen simetría esférica a la misma distancia r, tiene el mismo valor el campo. Entonces lo que estoy escogiéndome entre un r y un diferencial de r. Es una corteza esférica de espesor diferencial de r. ¿Y ese volumen cuánto vale? Justo lo que he hecho yo hace un momento. ¿Cuánto era? 4pi r al cuadrado diferencial de r. Es decir, yo diría que te has quitado de en medio dos integrales, aunque son inmediatas, tampoco es. 4pi el r. 4pi r al cuadrado diferencial de r. ¿Estáis también? Y entonces ya no tengo una triple integral, ya solamente tengo una integral ¿en qué? En r. Es decir, es una triple integral, pero como veis en esta expresión no me aparece ni θ ni φ. La primera que hago es la integral en φ, que me sale un 2pi como Dios, porque los límites son entre 0 y 2pi en φ, y entre 0 y pi en θ. La integral diferencial de φ, 2pi me queda. Y luego la integral en diferencial de θ, cuidado que tengo aquí un seno de θ. Seno de θ, diferencial de θ. Eso que me da, otro 2 por ahí. Es decir, que tendríamos ahí el 4pi por el r al cuadrado. 4pi r al cuadrado. ¿Lo veis? ¿Queréis que la escriba? No creo que haga falta, ¿no? Vale, si no decís nada no hace falta. Probablemente ya lo habréis visto. Vale, entonces tenemos aquí, vamos a quitarnos un poco de... Uy, vamos a quitarnos esto. Límites de integración, eso sí, que no los he puesto. Desde R estamos en puntos fuera. Desde R igual a R hasta R infinito. Sacamos fuera por aquí toda, iba a decir la basura, todas las constantes. Claro, no es basura. Al cuadrado, Q al cuadrado, integral desde R hasta infinito, y me queda todavía por aquí un 4pi que lo puedo sacar por aquí. Este 4pi. Y me queda r al cuadrado. Me queda aquí un r al cuadrado. R al cuadrado. Voilà. Un 4pi con un 4pi me queda aquí. Vamos a ver. Un medio. Epsilon sub 0. Q al cuadrado. Epsilon sub 0 al cuadrado. 4pi. Ahora pongo, es decir, que me quedará un medio cuadrado. Vale. Si no me equivoco. O sea, todas esas constantes. Y ahora me quedaría aquí el R hasta infinito. ¿Cuánto vale la integral de eso? Uno diría, pues esto tienes aquí menos 1 dividido por R entre R e infinito, que es lo mismo que 1 dividido por R entre infinito y R. Es decir, que me quedará 1 dividido por R, ¿no? Es decir, que me lo quito y el resultado es... Ahí tenemos la energía
que nos ha costado. La energía almacenada en el campo eléctrico, la energía que hemos tenido que invertir para crear esa distribución de carga. Desde este punto de vista, o sea, con esta expresión, se puede hacer naturalmente decir, bueno, lo que estás haciendo pero es equivalente, es decir, tienes la carga en el infinito y vas haciendo el globo cada vez más pequeño. Es lo mismo que hemos hecho antes. ¿Alguna duda sobre esto? Y ahora, por eso he hecho primero la de la superficie. Y nos podemos apoyar un poco en esto para completar el segundo caso y hacer la pausa correspondiente, que es, ¿y si la esfera es maciza? Segundo caso, esfera maciza. Pues tendremos otra vez lo mismo para dentro, fuera, pero ahora ya esto no es cero, tendré que resolver esa integral. ¿De acuerdo? Pero para la de fuera, hombre, tengo el mismo resultado que antes. ¿Estamos de acuerdo? Es como si toda la carga estuviese concentrada en el centro de la esfera, por lo tanto, este valor era 1/2 Q cuadrado, si no recuerdo mal, 4pi epsilon sub 0 R, ¿no? Para afuera. Me queda entonces resolver para adentro. Vamos a hacer. Para ello necesitamos, claro, naturalmente ahora necesitamos cómo es el campo en puntos dentro de la esfera maciza y uniforme de carga. O sea, a una distancia R, pero por dentro. ¿Qué es lo que uno dice? No me acuerdo. O sea, podría ser, no me acuerdo, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que hay que hacer? No me acuerdo. Pues nada, agarras Gauss y lo calculas rápidamente, ¿no? Coges una superficie imaginaria, esférica, y miras a ver cuánto es el flujo a través de ella. Uno dice, pues tendrás 4pi, r al cuadrado, por el e correspondiente, ¿no? Y esto igual a la carga dentro. ¿Cuánto era la carga dentro? Pues tendremos ahí, es decir, si tienes un ρ, una densidad volumétrica de carga, tendríamos un 4/3 de pi r al cubo, ρ, ese sería el volumen por la carga, dividido por epsilon sub 0, que si el 4, que si el pi, que si el 4, que si el pi, que si el r al cuadrado, que si el r, es decir, que e me quedaría ρr dividido por 3 epsilon sub 0, es decir, que e, eso sí es un resultado que... Fijaos que esto saldría lo mismo si en vez de ser el campo eléctrico fuese el campo gravitatorio. Hay un problema que es más viejo que el TVO. Imaginaos que yo cojo vosotros que sois de Minas, siempre hago la misma broma, una parte por lo menos, o todos estamos en esta casa, les pedimos que nos hagan un túnel como Dios manda, ¿de acuerdo? Que atraviese la Tierra por el centro y que llegue al otro extremo, más o menos por Nueva Zelanda, que son nuestras antípodas, ¿de acuerdo? Bueno, siempre pregunto en este momento, digo, ¿sabéis cuál es la cavidad más profunda que ha hecho el hombre? ¿Qué profundidad tiene? No, que ha hecho el hombre, no digamos de manera natural. Es lo que ha dicho vuestro compañero por ahí. Los rusos los soviéticos hicieron uno a lo bestia por ahí, por la zona ártica, ¿no? Si no me equivoco. Que tiene además, como todas estas cosas, que pararon de taladrar porque oían ruidos, o sea, que habían llegado. Bueno, historias. Realmente, claro, a esas profundidades la temperatura es de tal calibre que, como sabéis, según va, ¿no? Por la presión va aumentando, que entonces ya la maquinaria ya no es capaz. Pero sí, de ese orden, no me acuerdo exactamente, ni no me acuerdo del nombre exacto del agujero, ¿no? Del túnel, vamos, no del túnel, del pozo, que no me salía la palabra, el pozo más profundo.
pero de ese orden, 13 kilómetros de profundidad. Bueno, si tenemos que taladrar unos 12.000 kilómetros, vamos bastante pillados. Pero vale, como ejercicio mental, como Einstein y estos, no está mal. Lo hago, ¿no? Y ahora cojo una canica. Imaginaos que lo hago de tal manera que no hay rozamiento con la pared, está hecho al vacío sin rozamientos. Y dejo caer la canica desde aquí, donde me habéis hecho el pozo, y quiero saber cuánto tiempo tarda en volver la canica a mis manos. Claro, uno dice, la atracción gravitatoria hace que caiga hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero cuando llega al centro de la Tierra, que ahí justo tenemos campo gravitatorio cero, pues lleva una cierta velocidad, es que ¡buap!, pasa de largo. Claro, si uno piensa en la conservación de la energía mecánica, no hay rozamientos, y que es una esfera todo perfecto, no uniforme, pues llegará justo a Nueva Zelanda, ¿no? Justo con energía cinética cero. Pero ahí volverá otra vez hacia atrás y tardará un tiempo, es un movimiento oscilatorio. Fum, 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 fum. ¿Cuánto tiempo tardaría? Primero, ¿es una oscilación armónica simple o no? Fijaos que este problema lo puedo poner en el electromagnetismo, ¿eh? Simplemente digo, tengo una esfera uniforme. O sea, que todo lo que acabo de decir de palabra perfectamente puede ser una pregunta. Cambio masa por carga y ya está. Entonces, a ver, creo que hemos entendido, ¿no?, de que va a haber una oscilación, conservación de la energía mecánica. Vale. Pero ahora viene el asunto de decir, ¿y esa oscilación de qué carácter es? ¿Es una oscilación armónica simple? Ley de Hooke. Ahí, ¿veis en ese momento decir cómo es la fuerza que se está ejerciendo sobre esa canica o sobre esa canica cargada? Si yo lo planteo este problema desde ese punto de vista, ¿cómo es esa fuerza? ¿Es lineal con el desplazamiento? Recordad en la ley de Hooke, el bloque, ¿no?, tenemos la constante de fuerza, masa m, la ley de Hooke me dice que la fuerza va a ser, y esto es el eje X, ¿no?, que es K por X en magnitud, proporcional a la elongación o compresión, midiendo respecto a la posición de equilibrio. Es decir, cuando el muelle está sin estirar ni comprimir. Lineal. Entonces, si la fuerza es lineal, tenemos un movimiento armónico simple. Fijaos, uno dice, es el campo, pero ¿la fuerza cómo va a ser? Si esto es G, pues lo único que tengo que multiplicar es, si es G, es la masa, m por G. Es decir, que será proporcional también al desplazamiento con respecto a cuál es la posición de equilibrio, el centro de la Tierra, donde la fuerza es cero. Por lo tanto, será una oscilación armónica simple. Y lo único que os tenéis que preguntar es el periodo. Ahí ya no lo contesto. Si os he empujado a decir, pues, si aquí teníamos que la frecuencia natural de oscilación, la frecuencia angular, era la raíz cuadrada, ¿no?, que teníamos aquí, de K dividido por M, pues habrá que ver que la aceleración en ese caso era menos K dividido por M por X, ¿no? Es decir, que la aceleración es menos omega cuadrado por X. Pues más o menos ya casi os lo he puesto, os he contestado sin querer. Allí hace el periodo. Bien, vamos a hacer ahora la pausa. Hay 10 y terminamos de hacer el... ¿No había dicho que las oscilaciones armónicas eran con movimientos pequeños que estaban cerca de...? No. Vale, vamos a contestar eso antes de irnos a tomar un poco el aire. Yo he dicho que siempre que hay un punto de equilibrio estable, es decir, que hay oscilaciones, entonces, si el desplazamiento es muy pequeño respecto a eso, entonces la oscilación es armónica, tiende a ser armónica. Es decir, que estoy diciendo, siempre que haya oscilaciones, las oscilaciones son en torno a una posición de equilibrio estable, si no, no habría. Entonces, si la amplitud es muy pequeña, infinitesimal, en torno a ese punto, la oscilación va a ser armónica sí o sí.
Pero si la amplitud es muy grande, pues no. Será de otro estilo, como lo que vimos en ese caso. Problema. Y ahora viene, ahora quizás, perdona, te interrumpa. Ahora viene la pregunta aquí es, pero aquí las oscilaciones son de un tamaño gigantesco, ¿no? Es decir, ¿son aún así armónicas? Sí, claro, porque precisamente la aceleración que va a experimentar ese cuerpo es lineal con el desplazamiento. El desplazamiento respecto a qué posición? La posición de equilibrio es R igual a 0. Es decir, que en este caso son armónicas, sea la amplitud pequeña o sea muy grande. Siempre que estemos justo entre la superficie de la Tierra. Porque ahí vendría la pregunta, ¿cómo hago yo una oscilación que no sea armónica? Dejando la canica fuera de, por encima de el pozo. Si hago eso, entonces la oscilación sigue existiendo, pero deja de ser armónico. ¿Vale? Bueno, hacemos la pausa. Piensa un poco durante y si no me lo preguntas.